¿Qué tal, amigos y amigas de Noticias en Contacto y de este espacio Sentémonos a Conversar? Hoy, igual que siempre, cuando nos sentamos a conversar, estamos pues muy felices. Y hoy más todavía porque estamos conversando o vamos a conversar con un amigo y con la persona, como decíamos la semana pasada, que tuvo la deferencia para Noticias en Contacto y Sentémonos a Conversar de invitarnos a la exposición de don Rodrigo Cubero sobre las perspectivas económicas para el año 2026. Estos temas, lo importante con estos temas es darle seguimiento. Y bueno, entonces, nada más que hoy vamos a conversar con Marcos Solís, presidente de la Cámara de Comercio, quien nos invitó y que además de eso vamos a hablar sobre los temas. Marcos, gracias por invitarnos. Max, encantado, primero como sancarleño, como amigos y como representante de esta noble organización que es la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la región Huetar Norte de Costa Rica. Nosotros no nos vemos como una cámara circunscrita nada más a un distrito o a un cantón. No, la verdad es que hemos aprendido a pensar y hablar regionalmente. Entonces, Max, de verdad que siempre es un placer. Marcos, ¿por qué la Cámara invita a una persona como Rodrigo Cubero a que venga a exponerle a la ciudadanía cuáles son las perspectivas económicas? Porque muchos estaremos pensando, muchos podremos pensar, la verdad es que eso es, no sé, para otro tipo de gente, no es como para mí, que soy un ciudadano de a pie. No, mira, entre todos los propósitos que la Cámara alberga en su misión y visión, que siempre lo estamos repasando, de vez en cuando las organizaciones tenemos que tomar hasta nuestros estatutos para repasarlos, desempolvarlos y no desorientarnos. Dentro de todo ese cúmulo de propósitos importantísimos que hay, está no solo el trascender como organización que representa a diferentes sectores, respaldarlos y defenderlos, sino también contextualizar. Y entonces, cuando estamos hablando de por qué traer un evento de perspectivas económicas año 2026, tenemos que también esforzarnos mucho de saber escoger a quién traer para el tema, para desarrollar el tema, que sea una persona con propiedad, que sea una persona que con amplitud y profundidad pueda abarcar el sinnúmero de aspectos que tienen que ver con la temática de perspectivas económicas, porque cuando hablamos de esto tenemos que tener muy claro que hay diferentes, por decirlo así, segmentos del tema. Una cosa es la economía nacional, una cosa es la economía regional, otra cosa es la economía fuera de nuestras fronteras. Y de igual forma, de nada nos sirve ser nosotros muy autónomos regionalmente, cantonalmente o nacionalmente si estamos influenciados directamente por factores externos totalmente fuera de nuestras manos. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos a que lo que traigamos, lo que hagamos por nuestros representados sea de la máxima calidad, pero sobre todo, cumpliendo con la pertinencia que se debe cumplir en cuanto a tiempo y forma. Tiempo, sí, un evento de perspectivas económicas no puede ser ya en el segundo trimestre o jamás, ¿quién va a hablar de perspectivas? Ya ha empezado el año, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ser a más tardar última semana de enero, máximo primera de febrero, y lo hicimos el 5 de febrero. Ahora bien, ¿y por qué? ¿Y para quién? Para todos. Sí. El por qué se explica solo. No tenemos por qué estar yendo a este tipo de conferencias, a este tipo de eventos, al Valle Central. Nosotros somos un cantón de más de un siglo de existir y tenemos que tener la capacidad de organización, el nivel de organización para que estos eventos de primer nivel se realicen aquí en nuestra región. Y por eso traemos a un expresidente del Banco Central de Costa Rica, una persona sumamente capacitada, intelectual, experta y sobre todo un ex profesor hasta de universidades internacionales de altísimo nivel en el mundo, para garantizar que lo que se va a hablar es un tema serio y que se va a abordar de manera seria. De ahí que, Max, por eso es que estamos clarísimos y estamos seguros de que no nos equivocamos al decir, estos temas los tienen que desmenuzar los empresarios, todos los diferentes inversionistas, empresarios de cualquier tamaño, porque aquí la economía afecta a todos por igual.
a unos más, a otros menos. Los diferentes elementos de lo que podríamos hablar que componen la economía de un país también afectan a unos más que a otros, etcétera, que es lo que hoy vivimos a diario. Marcos, para entrar así como estás diciéndolo vos, el contexto internacional es el primero que toca don Rodrigo Cubero y bueno, vos decís bien, fue el 5 la actividad, ya hoy estamos 18 de febrero. Lo interesante es que han ocurrido cosas a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional a veces cuesta más darse cuenta, pero bueno, empleados públicos aquí en Costa Rica nos dan parámetros, ¿verdad? Nos dan algunos parámetros. Entonces, esta semana la presidenta de Procomer nos dice que la estrategia de Costa Rica no tiene que basarse tanto en este año en atraer más inversión de zona franca, sino en retener. Y entonces ahí, cuando don Rodrigo Cubero dice, dependemos mucho de las zonas francas, o sea, lo que significan ya para la exportación de Costa Rica es demasiado. Podría que ser, sí, pero bueno, la Procomer nos dice eso. ¿Qué le tiene que decir eso, como decís vos bien, a un inversionista, a un ciudadano de la región Huetar Norte? Nos tiene que decir mucho y nos tiene que poner a reflexionar mucho. Vamos a ver, tomemos entonces como punto de partida la conferencia que tuvimos. Ahí, de una manera magistral, pero súper sencilla, concreta, sin tecnicismos elevados de ningún tipo, a esa audiencia que habíamos ahí de casi 150 personas, que fue un éxito, a esa audiencia se le mostró, se le demostró, se le clasificaron muchas variables, muchos aspectos y se explicaron. Muy bien, eso lo tomo como punto de partida. ¿Para qué? Precisamente para que de ahí en adelante seamos observadores, seamos lectores de los diferentes contextos de los que trató la conferencia. Entonces, mi apreciación personal es, me preocupa mucho que ahora la visión de Procomer sea ver cómo retenemos, o sea, ya no vamos a crecer más, ya no vamos a ampliar el parque de inversión extranjera en Costa Rica, sino que ahora nos vamos a enfocar a ver cómo lo retenemos. Me preocupa. ¿O sería un riesgo para mí como inversionista que se está hablando tanto, que las zonas francas salgan de la meseta central? Se ve mal, precisamente, se ve mal ante futuros inversionistas observar que, mira, en Costa Rica no se detuvo la inversión extranjera nueva y más bien están viendo a ver cómo hacen para retenerlos. ¿Por qué será? Y que entonces, desde afuera, porque, Max, algo que he aprendido es, uno tiene que cambiar de asiento para ver las cosas desde un ángulo diferente. Sí, eso es entonces, lógico, ante este escenario de Procomer, ¿cómo lo vería un potencial inversionista extranjero desde afuera? Lo vería raro. Lo vería raro y quizás entonces empezaría a ver con lupa qué es lo que está pasando. Y entonces, esto de retener, sí, claro. ¿Y por qué retener? Bueno, porque la política de Trump es clara, va a empezar a apretar cuellos para hacer migrar de nuevo hacia Estados Unidos. Mucha empresa a Estados Unidos le interesa que muchas empresas, que miles de empresas que están produciendo fuera de sus fronteras, ahora lo hagan en su país por todo el aspecto tributario, fiscal, etcétera, que eso va a reactivar la economía y un montón de cosas. Pero está el tema de que, bueno, ¿y qué le va a pasar entonces a Costa Rica si le empiezan a migrar, si se empiezan a ir toda esa inversión extranjera? Bueno, esto es muy amplio, pero a mí en lo primero que me preocupa es en el hecho de, es que son muchas cosas, todos los encadenamientos que genera la inversión extranjera de un régimen de zona franca con un montón de empresas de bienes y servicios, de emprendimientos de bienes y servicios que le venden a este sector, se van a ver directamente afectados. Sí. Número uno. Número dos, ¿qué va a pasar entonces con los índices económicos de Costa Rica cuando en Costa Rica, desde que existe Intel, tuvimos que aprender a manejar dos PIB, dos Productos Internos Brutos, que uno era con Intel o sin Intel? Exacto. Fue la nueva era de la economía de Costa Rica a la hora de hablar de Producto Interno Bruto. Entonces hoy día por eso se habla de el Producto Interno Bruto de Costa Rica, del régimen definitivo
o del régimen de zonas francas. Entonces, esto es como dos barrios, uno frente al otro. Un barrio lujoso, próspero, creciente, y el barrio de siempre, el que toda la vida existió, que es el régimen definitivo, sí. que tiene serios problemas para seguir creciendo, para mejorar y todo. Entonces, Y que no se ven políticas como para hacerlo crecer al régimen definitivo. nuestra querida folclorista doña Rafaela decía algo así que para muestra un botón. Ajá. Ahí están los sectores, no hace falta ni describirlos. Ahí están los sectores del régimen tradicional o del régimen definitivo que tanto han crecido que no, ¿verdad? Porque aunque se diga en términos macro que el sector, que el régimen definitivo ha crecido, tenemos que verlo por sectores. Y entonces ahí vamos a ver cuál es la realidad. Muy bien, entonces, con respecto, y para contestarte, Max, me preocupa, debe preocupar que si la política solo va a ser retener, que es acertada, obvio, ocupamos que no se nos vaya ni una sola de esas empresas, aunque en estos días he escuchado a diferentes empresarios mencionar que conocen ya de empresas que por el único, ojo, a pesar de lo caro que es Costa Rica para producir, de que por el tema del tipo cambiario ya hay empresas alistando y haciendo números para ver si empacan y se van o se quedan todavía a ver si aguantan. Entonces, retener nada más, no. Tenemos que buscar un balance y tal vez ahora hablamos de la parte cambiaria. Sí. Tenemos que buscar un balance que no solo retenga, sino que sigamos siendo atractivos para todo ese potencial que podría venirse. Una amiga recientemente venida a Costa Rica, de uno de los estados más caros de Estados Unidos, donde el nivel de vida es bastante bueno, entonces tienen un nivel de vida bastante caro. Me decía sorprendida, es que qué caro es comprar aquí en Costa Rica. Ella es costarricense, por supuesto, ¿verdad? De San Carleña, y me decía eso. Y ok, sencillamente esto es la corroboración de algo que hace tiempo se nos venía diciendo. Sí. Somos un país caro y somos un país que está perdiendo esos atractivos. Entonces vamos al tema que vos decías también ahora, tipo de cambio. El señor en la exposición nos decía don Rodrigo Cubero, ok, que él esperaba que el tipo de cambio se manejara en un rango 510-490, de 20 colones era más o menos lo que él decía. Sí, un ámbito de Sí, de 20 colones. Pero ahí lo que nos damos cuenta, y usted que nos está viendo, se puede dar cuenta, sencillamente vaya y busque el periódico La Nación, que es la que publica los lunes los tipos de cambio de referencia y los tipos de cambio en las instituciones financieras del país. Y esta semana por lo menos está a menos si mal no recuerdo, está en 484. Sí, correcto. O sea, está por debajo de 485. Sí, y entonces está por debajo de lo que ya don Rodrigo Cubero nos decía, es un margen como para seguir jugando. Uy, chica, ya bajamos del margen que teníamos para seguir bajando, según la perspectiva de Rodrigo. Eso tampoco es saludable para la economía de usted que nos está viendo. Por supuesto. Vamos a ver, veámoslo así. Turismo. Ayer se publicó que el año arrancó con un 10% más de visitación turística. Pero en términos prácticos y directos de un empresario de turismo, sí, un 10% más de visitación, con un 30% o 30 y resto por ciento de menos competitividad solo por el diferencial cambiario. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Si estuviéramos con un dólar un poquito más alto, entonces vaya, el sector turismo podría estar feliz. Pero la realidad es que podemos tener, ¿cómo te digo, Max? Eso es como que, ¿con qué lo comparo? Eso es como que a usted le llegue el dinero de su salario fijo por quincena y vas a comprar el diario, pero resulta que el diario cada quincena cuesta 1.500, 2.500, 3.500, 5.000 colones más, y entonces usted, aunque le aumenten 1.500 colones, digamos que aunque te aumenten un 10% para no perder la línea con el ingreso de turistas, si te aumentan el salario un 10%, pero el costo de operación lo tienes encarecido un 30% o más, igual no estás nadando, no estás avanzando, te estás hundiendo. Eso en cuanto al sector turismo, que está fresquito el dato de ayer.
pero igual está pasando a los agroexportadores. Sí. El margen de utilidad con el que están operando es el costo y un poco menos. Y aquí hay que hacer la reiteración. Y no se vale que un funcionario venga a decir que si tu negocio no es bueno, entonces que te cambies de actividad. Sí. Cuando tenés 1.500, 2.000 hectáreas, 500 empleados, etcétera, cuando tenés una operación y entonces no es como cambiarse los zapatos por unos más viejos o unos más. No, no es así. Esa insensibilidad a veces deja mucho que desear también. Sí, parte de lo también que hablábamos al principio es cuando uno ve que no hay políticas para el régimen definitivo. ¿Qué es el régimen que está acá? Exacto. ¿Qué es la gente que ha mantenido a este país y que mantiene la caja porque paga todas las cargas sociales y porque mes a mes lo visita o paga los impuestos en Hacienda? A ver, es el régimen definitivo. Correcto. El de zonas francas pues tiene muchos beneficios y sí aporta a la economía nacional. Sí. Pero, a ver, desde mi gusto no es lo que podría aportar. Entonces, vamos a ver, que quede muy claro, que quede sumamente claro que no estamos en contra del régimen de zonas francas. Por Dios que no, jamás. Nadie va a estar que siga creciendo, que ese crecimiento económico de 2 dígitos, del que nos sentimos muy contentos, siga así. Que siga así, perfecto, creciendo, y ya no solo reteniéndolo, pero que haya crecimiento al régimen definitivo que por décadas, muchas décadas, es el que nació, es el autóctono y es el que nunca se va a ir ante un cambio de las corrientes económicas mundiales o las decisiones de un país como Estados Unidos, que es nuestro socio mayoritario en lo que es todo lo que significa exportación. Entonces sí, evidentemente es obligatorio, ojalá tengamos políticas que fortalezcan de verdad al sector tradicional por una razón, porque el sector tradicional, el régimen definitivo, todos los empresarios de Costa Rica son el socio minoritario en su negocio, en su propio negocio. Max, si usted tiene un negocio, sea una gasolinera, sea una venta de llantas, sea una ferretería, lo que sea, usted es el dueño, usted es el dueño del terreno, usted es el dueño de la maquinaria, también es el dueño de la deuda en el banco, exacto, también es el dueño del compromiso con la caja, con el ministerio, con todas las cosas que todos conocemos. Bueno, aunque usted es el que pone la cabeza ante la guillotina, usted es el socio minoritario, porque toda la carga financiera, toda la carga tributaria, fiscal, parafiscal, todo eso que existe, suma un 58% de lo que usted genere. El resto es para ver si aguantas. Esa es la realidad de Costa Rica. Esa es la realidad. Entonces, por más bien que veamos a un empresario, ese empresario es minoritario en su propio negocio. Sí. Hay que ir terminando, porque estas conversaciones, si uno pues, si quisiera, pues se las lleva 1 hora, pero el tiempo no da para tanto. Pero Marcos, cuando don Rodrigo Cubero nos decía, es que son 3 cosas que él siento, dice él, que deberían mejorarse en Costa Rica. El tema de los aportes sociales que hacen las empresas a la Caja Costarricense del Seguro Social, primordialmente, ¿verdad? Correcto. El tema de la electricidad. Sí. Y el tema de la infraestructura, que en el tema de infraestructura, a ver, súper sorprendido, porque viene don Rodrigo Cubero y nos dice, mire, hay que mejorar, y esta zona tiene que mejorar mucho en infraestructura. Por ¿verdad? supuesto. Y los que han tenido que viajar a San José en los últimos días, cuando se cierra la 32, tienen que sufrir con los camiones y todo eso, entenderán de qué estoy hablando. Pero bueno, esas 3 cosas hay que mejorarlas. Pero llega Procomer, le presenta a los señores regidores y diciéndoles, y lo que mejor está en la región norte y en el cantón de San Carlos es el tema de infraestructura. Así lo dice el informe de Procomer. Entonces yo me quedé asustado y yo decía, pero ¿y dónde fue Procomer a tomar estos datos? Nos están diciendo la verdad. Yo creo que también pasa mucho eso, como que los funcionarios públicos se dedican a decir todo está bien, no se estresen, me parece. Hay que cuidar el nido. Pero cuidar el nido afectando a un montón de costarricenses. ¿Se vale? Bienvenido, Max. ¿Se vale? Yo creo que no se vale. No, bueno. no se vale, evidentemente. Por eso, es demasiado todavía, es mucho de lo que hay que hablar, de lo que hay que tocar. Hay un aspecto importante, balance en el tipo de cambio, porque podemos decir que tenemos una economía deflacionaria, Sí. que no tenemos inflación. Bueno, sí, pero
Producto del tipo de cambio bajo, o sea, del colón más poderoso, eso hace que eso repercute en muchos precios de cosas importadas, pero son cosas, y cuando usted ve el índice de inflación, sí, ve que está negativo, pero está negativo por una simple suma y resta. Y entonces los artículos que están bajando de precio son cosas evidentemente importadas, pero no son de necesidad, o sea, no son de primera necesidad. Sí, sí, vehículos, viajes al extranjero. Pasajes de avión, Exacto. un montón de cosas importadas, todo lo que se compra por internet, en chain, Vinos europeos, etcétera, vinos canadienses. etcétera. Cuando todo eso, por el tipo de cambio, baja, por supuesto que afecta positivamente a la inflación y tenemos valores negativos. Pero la población de Costa Rica mayoritaria, la de menos acceso económico, la de menos poder adquisitivo, en lo único que se está beneficiando fue en que bajó el arroz hace 2 meses. Entonces, esa es la realidad. Ahora, un balance cambiario que no destruya, que no resquebraje la economía del sector exportador, agroexportador y el turismo, porque esos 3 sectores en conjunto tienen mucho que ver con la economía nacional global. Exacto. Y entonces, hay políticas y hay leyes. Por ejemplo, y no soy experto, por favor, no soy experto, cualquier corrección, cualquier persona me la puede hacer. Pero vive el día a día como empresario. Es correcto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay legislación, hay leyes que definen la política cambiaria, la política económica en función de los índices de inflación, índices inflacionarios, que si la inflación está en X tope o en X, entonces el tipo de cambio debería, en teoría, debería manejarse de X o Y forma para que haya balance y que ese balance cambiario no afecte a los sectores. Pero actualmente el sector piñero, el sector turismo, el agroexportador está en serias situaciones en este momento, Max. Sí. Marcos, ya tenemos que terminar, pero ¿qué más nos va a traer la Cámara? ¿Qué decir? La Cámara de Comercio, Industria y Turismo, en su afán siempre y en su compromiso de crear oportunidades, de fortalecer a todo el ámbito de los sectores, definitivamente este año viene con mucho trabajo. Ayer tuvimos una reunión importante para definir los alcances, el horizonte, los límites y todo lo que tiene que ver de la próxima Construferia ZN. Ok, ¿cuándo es? Esto va a estar para el segundo semestre, como entre octubre, noviembre, ya estamos afinando detalles. Es un evento que el año pasado hicimos la primera en el Hotel Tilahari y fue un éxito rotundo. Todos los participantes, expositores quedaron muy satisfechos y entonces vamos de nuevo este año, pero grande, mucho más grande, que va a tener 2 contenidos fundamentales, porque no podemos pensar en una expo construcción o construferia netamente comercial, donde todas las casas comerciales llegan a hacer su exhibición de todo lo que tienen, donde el sector financiero llega a ofrecer todas sus posibilidades, etcétera, y nada más. Ahí nos quedamos en un ámbito nada más financiero, comercial. Queremos que además de ese componente, esta actividad tenga un componente técnico de mucho valor agregado. Entonces, de nuevo, vamos a convocar a todos los maestros de obras, a los electricistas, a los albañiles, a todos los diferentes técnicos que tienen que ver con la construcción para reforzarles conocimientos, para mostrar nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas regulaciones. Ese contenido es el que normalmente no ves en ningún tipo de feria de construcción. Cierto. Eso sí. No queremos hacer un evento más comercial, sino que tenga ese contenido y por supuesto abierto a toda la comunidad. Entonces vamos a tener más información. Sin perder de vista, otro evento a nivel de turismo. Aprendimos cosas muy valiosas el año pasado con el proyecto y que luego ya se hizo, la feria de Rutas del Descubrimiento, así se llamó, que fue una feria de turismo, algo así como una expoturismo, hay que tener cuidado con los nombres porque hay algunos ya patentados. Hicimos una feria, pero dirigida específicamente al turismo emergente. No a las grandes marcas, no a las cadenas poderosas, no.
Nos trajimos al turismo emergente de Guatuso, de Upala, de Río Cuarto, de Sarapiquí, de San Carlos, digamos, Ciudad Quesada, San Vicente, luego Boca Tapada, luego El Zaino, toda la parte fronteriza, Venecia, y la pusimos de frente a 30 y resto de tour operadores, de mayoristas y de intermediarios, pero a nivel internacional. Okay. Porque el turismo europeo especialmente ya no quiere venir a un hotel de lujo, ya no quiere venir a unas termales sofisticadas y un montón. Ellos quieren más bien ahora sentirse totalmente aparte, retirado, natural. Y entonces de verdad hicimos un evento muy bien acertado y este año viene también. ¿Qué más? Viene todo un evento gastronómico, bien, en fin, vamos a pasar muy ocupados, Max. Bueno. Perdón, pero Sí. todo esto tiene un propósito, no es hacer eventos por hacer eventos nada más, es para generar encadenamientos, para generar articulación entre los diferentes sectores y que nuestra economía circular, que nuestra economía local cada vez se fortalezca más por nuestros propios medios y no depender de factores externos que nos cambian la dirección del viento en cualquier momento. Marcos, muchas gracias A la orden, con mucho por gusto. estar con nosotros y con los amigos y amigas que nos ven a través de Noticias en Contacto y de este espacio Sentémonos a Conversar. Los esperamos próximamente con otra entrevista. Gracias, que la pasen bien.